En Python es posible trabajar directamente con números complejos, ya que tiene ese tipo de variable y nos permite hacer cálculos de manera directa. Posteriormente veremos cómo crear nuestras propias variables de tipo complejo, pero de momento vamos a ver cómo utilizar la variable compleja dentro de Python. Para comenzar vamos a entender que una computadora básicamente se debe de componer de tres cosas: una tarjeta madre, un procesador y una memoria RAM. La tarjeta madre se va a encargar de la comunicación entre nuestros componentes, mientras que el procesador o el CPU se va a encargar de interpretar todas las instrucciones que nosotros le demos a la computadora. Y por último, la memoria RAM se va a encargar de almacenar información, aunque temporalmente, por eso se le conoce como memoria volátil. Ahora, podríamos tener otros componentes como disco duro, tarjetas gráficas o tarjetas de sonido, pero esos no los vamos a considerar esenciales de momento. Ahorita lo que nos interesa entender es que la memoria RAM es donde vamos a almacenar nuestras variables. La memoria RAM se puede ver como una tira larga de papel que está dividida en diferentes casillas. Cada casilla se compone de un bit. Esos bits los podemos ver como una colección que tiene ceros y unos, pero solamente puede guardar 8 de estos valores. Ahora, a esa tira larga de papel le vamos a conocer como la pila de la memoria. Y dependiendo el tipo de variable o tipo de información que nosotros almacenemos, va a ocupar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 64, 128 casillas. Esto va a depender bastante del tipo de información que nosotros queramos guardar. La información que podemos guardar dentro de un lenguaje de programación puede ser diversa e incluso depende de cada lenguaje, pero al menos existen algo que se llaman tipos primitivos, o sea, tipos de variable básicos que si queremos que algo sea un lenguaje de programación debe de poderlos manipular. Por ejemplo, los 4 básicos siempre van a ser números enteros, variables booleanas, variables de caracteres, que estas en Python hay que tener un poco de cuidado porque no se detectan como aquí dice que es char, sino es str o strings. Y por último, también tendríamos que guardar variables flotantes, que son aquellas que se encargan de manejar números decimales. Ahora, cada lenguaje tiene sus propios tipos que muchas veces son compuestos por estos básicos y por ejemplo en Python vamos a tener uno adicional que son las variables de tipo compleja. Para declarar una variable en Python lo primero que debemos de hacer es escribir un identificador. Este identificador es una palabra que nosotros vamos a tener en nuestra mente en lugar de números hexadecimales. ¿Por qué hablo de números hexadecimales? Las casillas que se mencionaban en la memoria RAM se identifican con una dirección. Esa dirección se guarda con números hexadecimales y puede ser una cadena de estos bastante larga. Entonces, para no tener que aprendernos esos, utilizamos un identificador, un seudónimo para dicha dirección de memoria. El único detalle es que no podemos utilizar palabras que sirvan para dar instrucciones dentro del lenguaje de programación. Ahora, en nuestro caso sería Python. Lo siguiente será escribir lo que vamos a conocer como el operador de asignación. Aquí el símbolo de igual no se interpreta como lo hacemos tradicionalmente, no me permite comparar valores, sino lo que hace es, al identificador que nosotros estamos declarando, le vamos a asignar el valor que nosotros queremos almacenar dentro de la memoria. Ahora, Python se considera un lenguaje débilmente tipificado. Esto quiere decir que no necesitamos especificar los tipos de variable que vamos a almacenar. Cuando se haga la asignación a la variable, Python va a determinar qué tipo de información se está almacenando. Si nosotros escribimos un número entero, Python dirá, esta es una variable de tipo entera. Cuando se escribe un número decimal, entonces Python determina que esta es una variable flotante. Entonces Python infiere el tipo de variable según la asignación que nosotros hagamos, y esto es bastante importante. Otra característica de Python es que sus variables son dinámicas. Cuando nosotros declaramos una variable, podemos almacenar otro tipo de información utilizando la misma variable. Lo único que va a pasar es que la información anterior se va a borrar y se va a almacenar la nueva. Por otro lado, si nosotros queremos hacer una conversión entre tipos de variable, lamentablemente tenemos que mandar a llamar funciones. Esto no lo hace directamente Python, por eso se considera un lenguaje tipificado. Si bien no escribimos el tipo de variable, sí necesitamos hacer procesos especiales para convertir de un tipo a otro. No se puede hacer directamente con cambiar la declaración. Aunque no es necesario que nosotros declaremos el tipo de variable, lo podemos hacer. Esto sirve para que el código sea legible por cualquier otra persona y pueda identificar fácilmente la información que se está almacenando, o incluso para algunos programas que permiten buscar errores dentro de nuestro código. Entonces, a esto le vamos a conocer como anotaciones de tipo, y simplemente después de escribir el identificador de la variable, ponemos 2 puntos y luego indicamos el tipo de información que nosotros estamos almacenando.
Para construir una variable de tipo complejo tenemos dos métodos diferentes. El primero es utilizar el objeto de tipo complex. Este objeto requiere dos argumentos, que es esto que vamos a denotar regularmente dentro de paréntesis. El primero de ellos va a ser la parte real del número complejo, mientras que el segundo va a ser la parte imaginaria. Los argumentos siempre van a ir separados por una coma. Esto lo vamos a entender un poco más cuando empecemos a trabajar con funciones. El segundo método es utilizar de manera directa las variables de tipo compleja. En este caso, la unidad imaginaria, que regularmente se denota con i, en Python se va a utilizar la letra j y siempre debe de ir acompañado de un número, ya sea entero o sea flotante. Así que si nosotros solamente queremos guardar la unidad i, entonces debemos de escribir un 1 junto con una j. En cualquiera de los dos casos nosotros vamos a obtener el mismo número complejo y podemos tratarlos de la misma manera, no importa qué declaración nosotros hayamos decidido utilizar. Es así que en este ejemplo vamos a obtener siempre el número 3.0 más 0.5i, no importa cómo lo declaremos. Espero que haya quedado claro cómo trabajar con variables de tipo complejo dentro de Python. Posteriormente vamos a ver cómo construir nuestras propias variables de tipo complejo. La idea a futuro es poder explicar conceptos de programación pero utilizando variable compleja. Por otra parte, las diapositivas que estuve utilizando las voy a dejar dentro de Patreon. Cabe aclarar que no tienen ningún costo, pueden acceder a ellas en cualquier momento.